Buenas, empezamos a ver nuestro próximo tema que está relacionado con sistemas dinámicos discretos. Nosotros ya vimos sistemas dinámicos continuos. A diferencia de ellos, en los sistemas dinámicos discretos, lo que tenemos es la representación del sistema como una secuencia discreta, como lo vamos a llamar x de n con n entre corchetes, donde a partir del estado actual la ecuación estructural nos permite determinar el próximo estado. ¿Sí? Básicamente nuestros estados van a estar siendo representados por puntos y las trayectorias por la secuencia de estados que va asumiendo el sistema en función de la condición inicial. Por el momento nos vamos a concentrar en sistemas discretos de una sola dimensión, porque aunque parezca mentira, son lo suficientemente ricos y complejos como para servir de ejemplo para cosas mucho más complejas. En particular, vamos a ver el surgimiento del tema del caos en este tipo de sistemas. Sí, como ya sabemos, lo que nos interesa es conocer el estado final del sistema dinámico a partir de cualquier semilla, como vimos en el ejemplo anterior. Por ejemplo, si el próximo estado es el estado anterior elevado al cuadrado, entonces básicamente lo que tenemos es un sistema que tiene tres puntos críticos, el 0, el 1 y el infinito, donde el 1 es un repeledor, el 0 y el infinito son atractores. ¿Qué queremos decir con caos en un sistema dinámico? O sea, ¿cuál es la definición? En realidad, esto es un tema que tiene cierto debate, tiene cierta cuestión que no está del todo definida o universalmente aceptada, pero vamos a dar una definición lo suficientemente completa y lo suficientemente operativa como para poder determinar a lo que nos referimos. Básicamente, un sistema dinámico se denomina caótico cuando es exponencialmente sensible a la condición inicial, cuando tiene transitividad topológica y cuando tiene órbitas periódicas densas. Ahora vamos a ver de qué se tratan esas propiedades, pero lo más importante en este punto es entender que cuando hablamos de caos no estamos hablando de aleatoriedad. Aleatoriedad es un fenómeno por el cual nosotros no tenemos una causalidad, o sea, el fenómeno que nosotros estamos representándonos obedece a causas que nosotros no conocemos y no podemos modelar, mientras que el caos es determinístico, o sea, no hay ni siquiera un fenómeno probabilístico o un fenómeno estocástico, ¿sí? Son cuestiones totalmente determinísticas. El sistema no tiene random, no tiene ningún tipo de cuestión. Si bien el caos es totalmente diferente a la aleatoriedad, el hecho es que en los sistemas digitales, en los sistemas discretos, en las computadoras, no podemos tener aleatoriedad genuina. Se han hecho intentos de tener circuitos electrónicos, de tener cosas que permitan captar ruidos y filtrarlo para que quede de alguna manera emparejado y obedezca test estadísticos, pero bueno, todas esas ideas han fracasado y la única que se sigue utilizando hoy por hoy es utilizar sistemas caóticos, los generadores pseudoaleatorios, que si bien son determinísticos, no conociendo cómo son las ecuaciones, se comportan de la manera suficientemente buena como para poder ser asimilados a sistemas aleatorios. Bueno, vamos a dar algunas definiciones acerca de las propiedades de un sistema caótico. Cuando decimos sensibilidad a las condiciones iniciales, el famoso efecto mariposa, puede el aleteo de una mariposa en Brasil generar tornados en Texas, se define de acuerdo a un exponente de Lyapunov lambda, que básicamente lo que me dice es que la distancia entre dos puntos iniciales x, y en el instante n o en la muestra número n crece con un exponente lambda a la n respecto de la condición inicial x0 y 0. O sea, básicamente, si yo tengo dos semillas que están a una distancia d bastante próximas, luego de n iteraciones, esa distancia se expandió por e a la lambda n. Si lambda es positivo,
básicamente lo que va a ocurrir es que esta distancia va a crecer exponencialmente. D, en este caso, es una norma cualquiera, o sea, puede ser, por ejemplo, la distancia directamente medida como resta, en sistemas de más dimensiones puede ser la distancia euclídea, cualquier cosa que obedezca a las propiedades de ser una norma. N se conoce a veces como tiempo de Lyapunov. En sistemas débilmente exponenciales, o sea, sistemas que son apenas caóticos, o sea, donde lambda es positivo pero bajo, eso quiere decir que para un valor de n relativamente bajo, nosotros todavía tenemos cierto determinismo. En realidad, determinismo tenemos siempre. Todavía tenemos cierto horizonte de comprensión del comportamiento del sistema luego de una determinada cantidad de iteraciones. ¿Sí? A veces a n se lo relaciona con el llamado tiempo de Lyapunov. Por ejemplo, en meteorología, el tiempo de Lyapunov es de algunos días. ¿Por qué? Porque el sistema dinámico que nos permite modelar el comportamiento meteorológico es un sistema caótico que tiene un exponente de Lyapunov positivo, pero no muy alto, y por lo tanto la incerteza que nosotros tenemos en la medición de las variables atmosféricas, porque no las podemos medir sin error, siempre las medimos con algún error, y sobre todo no podemos medir a la atmósfera en todo punto, no podemos llenar densamente la atmósfera de la Tierra con sensores, los sensores están ubicados en diferentes lugares, entonces eso genera una incertidumbre en la evaluación de la condición inicial. Nosotros asumimos que la condición inicial es lo que nos indica el sensor, pero la condición inicial es mucho más rica y mucho más compleja, entonces ese error no controlado que tenemos se va amplificando exponencialmente y luego de unos pocos días ya prácticamente no nos sirve para nada y la predicción deja de tener valor. Esa es, digamos, muy crudamente la idea del tiempo de Lyapunov. Bueno, la propiedad de transitividad topológica intenta reflejar intuitivamente el concepto de mezcla. Intenta, de alguna manera, indicar que en el espacio de fases las, las trayectorias, las órbitas de algunas semillas pasan por los mismos lugares que pasan las órbitas de otras semillas. ¿Sí? Básicamente, la definición es, supongamos que yo tengo dos subespacios disjuntos del espacio de fases, supongamos dos discos, o dos cuasi regiones, o en el caso de un sistema dinámico de una sola dimensión, dos intervalos. Entonces, la transitividad topológica lo que quiere decir es que luego de una cantidad finita de iteraciones, por lo menos alguna trayectoria que se originó en A va a pasar por B. ¿Sí? Obviamente, esta propiedad, como A y B es cualquier subespacio, también quiere decir que una trayectoria que se origina en B va a pasar por A. Acá estamos diciendo cualquier par de subespacios. Luego nos vamos a encontrar, cuando veremos la ecuación logística, nos vamos a encontrar con una versión un poco más débil de la transitividad topológica, en la cual, bueno, básicamente decimos que existen subespacios que tienen estas propiedades. Bueno, finalmente, órbitas periódicas o trayectorias periódicas, ya sabemos de qué se trata. Básicamente que la iteración I más N de una variable pasa a ser idéntica al valor que tenía en la iteración I, o bien, como expresamos de esta manera, aplicar N veces a un determinado valor. La ecuación estructural nos lleva al mismo valor que teníamos al principio, o sea, tenemos un punto fijo luego de n iteraciones. Eso básicamente lo que está indicando es que se va a generar una trayectoria que es periódica, se la suele llamar órbitas periódicas, y cuando tenemos muchas de ellas densas, ¿sí? Recordemos lo que estuvimos hablando de conjuntos densos cuando hablamos de el conjunto de Cantor y cuando hablamos de topología. Básicamente, órbitas densas a lo que se refiere es a las órbitas pasan una al ladito de la otra y no hay nada en el medio. ¿Sí? Esto es una topología en los reales. Básicamente lo que estamos queriendo decir es que
si yo coloco un punto en una de las órbitas y alrededor de ese punto pongo un epsilon arbitrario, pongo un disco de radio epsilon arbitrario, no importa lo pequeño que sea, por ese disco de radio epsilon circula una cantidad infinita de órbitas periódicas que no son la órbita en la cual yo me detuve. Esa sería la definición de órbitas periódicas densas. Esto se va a ejemplificar, así que por el momento es muy abstracto, pero va a tener algún tipo de anclaje en la realidad concreta. Bueno, la ecuación logística es posiblemente el sistema caótico más simple y de alguna manera, como vamos a ver, concomita con otros sistemas más complejos y es isomorfo, entre comillas, a otros sistemas también caóticos y con comportamientos muy interesantes. Y lo interesante es muchas de las cosas que pasan en la ecuación logística pasan en sistemas caóticos más complejos. Es el fenómeno conocido como universalidad en el caos. Sí, parece bastante oximorónico decir que si es caótico tiene universalidad, pero bueno, vamos a ver a lo que nos referimos. La ecuación es realmente muy sencilla. Básicamente el próximo estado depende de dos factores relacionados con el estado inicial. Hay un factor alfa xi, que es un crecimiento demográfico. Si nosotros no tuviésemos el factor entre paréntesis, si alfa es mayor que 1, básicamente eso nos da un crecimiento demográfico exponencial. Y luego, asumiendo que nuestra población va a estar en el cerrado 0,1, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que 1 es el máximo que puede tener nuestra población. Se agrega un factor logístico, 1 menos xi, que básicamente lo que dice es, bueno, el crecimiento demográfico está mitigado o está moderado cuando hay una población que está muy cercana al máximo posible. Si la población estuviese en 1, el término logístico se hace 0 y la población se extingue por hacinamiento, por hambruna, por la razón que sea. Básicamente tenemos el juego entre esos dos factores, el crecimiento demográfico y el decrecimiento logístico. Bueno, es interesante observar qué es lo que ocurre cuando nosotros vamos variando el parámetro alfa en esta ecuación. Si alfa es menor que 1, bueno, como nos imaginamos, la población se va a ir extinguiendo porque vamos a ir bajando, bajando, bajando hasta llegar a 0. Con valores entre 1 y 2, converge rápidamente a un punto fijo, que es alfa menos 1 sobre alfa. Básicamente es la solución a esta ecuación, haciendo que x, en vez de x y más 1 sea xy. O sea, si básicamente lo que hacemos es buscar cuál es el punto fijo, encontrando para qué valor esta ecuación es la misma, la variable de entrada que la variable de salida. Bueno, simplemente haciendo una manipulación de términos llegamos a alfa menos 1 sobre alfa. Con alfa entre 2 y 3 converge al mismo punto fijo, pero con un comportamiento oscilatorio. Nosotros vamos a ilustrar esto con algún ejemplito de programa. ¿Sí? Vamos a mostrar esto que estamos diciendo con algo que va a ser muy parecido a lo que ustedes van a tener que hacer como actividad práctica. Entonces yo coloco acá, por ejemplo, un alfa de 1.5 y le digo que me itere el comportamiento. Entonces fíjense cómo la semilla, que era 0.9, generó como segundo valor para el instante 1 un valor muy bajo y luego empezamos a tener un crecimiento hasta llegar al punto fijo, que en este caso va a ser, como ya sabemos, ¿no es cierto?, alfa menos 1 sobre alfa, 0,5 sobre 1,5, bueno, el valor que nos dé esa ecuación. Es interesante ver lo que ocurre si yo le doy, por ejemplo, 0,99. Fíjense, para no tenerlas todas juntas, voy a limpiar. Fíjense que de 0,99 baja abruptamente a un valor muy pequeño. Ahí claramente lo que ocurrió es que el término logístico, el factor logístico, hizo que la población casi se extinga. Luego tuvimos un momento de crecimiento exponencial y luego se equilibró
comportamiento entre el crecimiento exponencial y el término logístico. Y si insisto dándole un valor muy, muy cercano a 1, 0,999, bueno, baja casi a 0 y el crecimiento exponencial, como arranca muy, muy de abajo, tarda mucho en hacerse visible y obtener el resultado final. Esta sigmoidal que vemos acá es la sigmoidal típica de los sistemas que tienen algún tipo de comportamiento logístico. Al principio, para valores muy bajos, crece exponencialmente y luego decrece, entre comillas, exponencialmente, pero con una exponencial negativa. Bueno, vamos a ver para semillas razonables, si supongamos que le doy, qué sé yo, 0,77 o algo por el estilo, que para alfa igual a 2, el comportamiento es el mismo, ¿sí? Sube, baja, pero luego se estabiliza. Para alfa 2.5, el comportamiento también es el mismo, sube, baja, pero luego se estabiliza. Fíjense que con un alfa mayor, el punto fijo es un poquitito mayor. Ahora vean cómo con 2,5 al comienzo tuvimos ese comportamiento oscilatorio del cual estábamos hablando. Vamos a darle de nuevo una semilla que no sea razonable, o sea, una semilla muy cerca de 0 o muy cerca de 1, y fíjense cómo el comportamiento oscilatorio es más o menos el mismo. Y si me voy acercando a el valor 3, vean cómo el comportamiento oscilatorio se va haciendo cada vez más acentuado y cómo este comportamiento es totalmente independiente de la semilla. ¿Sí? Para diferentes valores de la semilla, 0.2, 0.5, el valor que sea, tenemos el mismo comportamiento oscilatorio. Hay veces que ocurre, como ocurrió acá entre 0.2 y 0.5, lo voy a volver a dibujar. En 0.2 tenemos esta situación acá y en 0.5 tenemos esta otra situación que está acá. Es como que tenemos la oscilación con fases diferentes. O sea, el valor mayor en las iteraciones impares y el menor en las pares o viceversa. Pero básicamente lo que está ocurriendo es, nos estamos acercando a un comportamiento metaestable, que es el comportamiento que tiene la ecuación cuando estamos en alfa igual a 3. Cuando estamos en alfa igual a 3, en el infinito, luego de una cantidad infinita de iteraciones, la oscilación se extingue y llegamos al punto fijo. Si en vez de darle 3 le damos 2.99, por ejemplo, vamos a ver que se extingue asintóticamente con un poco más de claridad, y si le damos 3.01, vemos que se estabiliza y que tiene siempre el mismo valor. Esto que acaba de ocurrir es realmente muy interesante. O sea, básicamente lo que estamos observando es un fenómeno por el cual bueno, cambió el comportamiento de los puntos críticos. El punto crítico alfa menos 1 sobre alfa sigue siendo un punto crítico si yo lo pudiese calcular, si yo lo conociese. Por ejemplo, en este caso sería 3 menos 1 sobre 2, o sea, 0,666. Ahora vamos a hacer la prueba. Bueno, el punto crítico seguiría siendo un punto fijo, seguiría siendo estable. Pero habiendo superado alfa igual a 3, dejó de ser un atractor y pasó a ser un repeledor, y a su alrededor aparecieron dos valores de x, tal que f de x, supongamos que esos dos valores los llamamos xa y xb. F de xa pasó a ser xb y f de xb pasó a ser a, y por lo tanto se cumple esa condición que nosotros habíamos mencionado más arriba de órbita periódica. El periodo en este caso es 2 y por lo tanto esa órbita termina siendo una oscilación. Lo interesante, como estuvimos viendo, es esa oscilación es estable, o sea, es una órbita periódica estable y que por lo tanto atrae sobre sí a todas las otras trayectorias que están
dando vueltas por ahí. Vamos a ver si esto que estamos diciendo se cumple. Limpiamos y ponemos acá como semilla 0.6666666 para alfa igual a 3. Esto es numérico, así que va... ¿Sí? Bueno, fíjense que tal cual lo dijimos, pusimos metafóricamente la pelotita sobre la cúspide del punto crítico y la pelotita se quedó ahí. Ahora bien, si nosotros, en vez de darle exactamente ese valor inicial, le damos un valor que está un poquitito más lejos, por ejemplo 0.66, ahí vemos que luego de una determinada cantidad de iteraciones empieza a oscilar. Si le doy, en vez de 0.66, le doy 0.65, vemos que la oscilación es un poco mayor. Sí, sería interesante ver que esto ocurre, por ejemplo, para algún valor de alfa mayor que 3, o sea, por ejemplo, para 3.1. ¿Sí? Yo tendría que poner la calculadora ahora y determinar cuánto es 3 menos 1 menos 1 sobre 3 menos 1, o sea, 2.1 sobre 3.1. Pero bueno, como ustedes van a hacer esto como práctico y van a hacer ustedes sus propias experiencias, hagan la prueba de ver que realmente si atinan al punto crítico, aún después del alfa igual a 3, van a obtener ahí ese comportamiento estable, pero ese comportamiento estable no es robusto. O sea, si yo cambio un poquitito esa semilla, entonces el sistema empieza a oscilar. A esto se lo conoce como bifurcación, o sea, hubo un cambio en la estabilidad del sistema generado por un cambio en el parámetro del sistema. Con alfa menor que 3, el valor alfa menos 1 sobre alfa es un punto crítico, y con alfa mayor que 3, ese punto crítico deja de ser estable y pasa a ser inestable, y aparece una órbita periódica estable en su lugar. Por eso se lo conoce como duplicación de periodo. No teníamos periodo y pasamos a tener periodos. Fíjense que entre 3 y 3.45 en realidad es un valor que se puede calcular, es 1 más raíz de 6. Se sabe por qué, pero no tiene mucho sentido meternos con la matemática ahora. Lo que va a ocurrir es, para casi todas las órbitas vamos a tener, digamos, para casi todas las condiciones iniciales, para casi todas las semillas, vamos a tener órbitas periódicas con un periodo 2 a la, un periodo 2. O sea, con, por ejemplo, 3.4, que todavía estoy por debajo, tengo ese comportamiento. Fíjense que si le doy un valor 0.68, por ejemplo, tarda en empezar a oscilar, porque estoy, entre comillas, adentro de la órbita periódica. O sea, estoy en un valor inicial, un x0, que está entre el xa y el xb, mientras que si le doy un valor que está por fuera, por ejemplo, 0.8 o algo por el estilo, entonces, de nuevo lo mismo, ¿sí? La iteración directamente arranca con el comportamiento oscilatorio. Bueno, nos dice que cerca de 0.45 empiezan a pasar otras cosas. Voy a dejar sin borrar y voy a darle otros valores para que se vea qué es lo que va ocurriendo. Bueno, no hice lo que dije que iba a hacer. Voy a poner de nuevo 0.45, itero, y voy a darle 0.47, itero. Entonces fíjense cómo lo que va ocurriendo es, cada dos picos, los picos se hacen más altos y más bajos, y cada dos valles, los valles se hacen más bajos y más altos. Si ahora limpio y hago la iteración, vamos a ver que
ahora lo que ocurrió es que tenemos un comportamiento periódico, pero el comportamiento periódico tiene periodo 4. ¿Sí? Hemos tenido otra bifurcación de duplicación de periodo y pasamos de periodo 2 a periodo 4. Acá lo que ocurrió es que tenemos XA, XB, XC, XD, tal que f de XA es XB, f de XB es XC, f de XC es XD y f de XD es XA. ¿Sí? Después vamos a ver de alguna manera gráficamente cómo es que están ubicados esos XA, XB y demás. Bueno, de nuevo estamos teniendo otra bifurcación de periodo y si seguimos entre 3.44949 y 3.54409, la población se estabiliza entre 4 valores que dependen de alfa. ¿Sí? Acá yo digo casi todas las condiciones iniciales porque, bueno, también como nos ocurría con alfa menos 1 sobre alfa, que nos da un punto fijo que es inestable, pero si yo lo engancho se queda ahí. Lo mismo nos va a ocurrir con el XA, XB, luego de haber tenido la segunda bifurcación de periodo. O sea, vamos a tener que, si enganchase justo a esos puntos que eran la trayectoria periódica estable antes de la segunda bifurcación, tendría una trayectoria estable de periodo 2, pero tengo que enganchar la semilla con exactamente ese valor. Y bueno, también es importante entender que eso va a ocurrir para otros valores, o sea, para f de xa, f de f de xa, pero es una cantidad siempre infinita, enumerable, y por lo tanto no tiene prácticamente entidad dentro de todas las semillas posibles, porque las semillas posibles es infinito no numerable, es la potencia del continuo, la cardinalidad del continuo, por lo tanto, por eso decimos casi todas. Bueno, llega un momento en el que esta forma de representar se hace difícil, entonces tenemos la segunda representación, que es lo que se llama el mapa de Poincaré, que es en realidad lo que nosotros conocemos bien como diagrama de fases. En este caso, el diagrama de fases tiene el XY y el XY más 1. O sea, lo que estamos haciendo es representando el valor antes de aplicar la función y después de aplicar la función. ¿Cómo se obtiene este gráfico? Es realmente muy sencillo. Tenemos acá la recta de identidad y tenemos acá la función que, como dijimos, es alfa por xy por 1 menos xy. Entonces, dado x0, en este caso 0.8, yo calculo f de 0,8, o sea, calculo alfa por 0,8 por 1 menos 0,8. Vengo a este punto y luego tengo que volver a alimentar al sistema, o sea, tengo que transformar a ese x y más 1, lo tengo que transformar en xy. Entonces lo que hago es me muevo horizontalmente hacia la recta de identidad. Me muevo verticalmente hacia la función, horizontalmente hacia la identidad, verticalmente hacia la función, horizontalmente hacia la identidad, y así voy viendo cómo se va dibujando la trayectoria. Fíjense que esto es razonablemente más elocuente. Vamos a poner de nuevo un valor antes de la segunda bifurcación y bueno, vemos cómo tenemos vamos a darle un valor 0.5 por ejemplo. Como tenemos ese comportamiento que habíamos dicho que f de xa es xb y f de xb es xa. ¿Sí? xa y xb son estos dos que están acá, este punto acá y este punto acá, los tendría que ver abajo y arriba. ¿Sí? Está claro que f de xa es xb y que f de xb es xa. O sea, básicamente se ha formado un rectángulo que tiene este comportamiento. En este diagrama se ve que la bifurcación ocurrió en el momento en el que
este punto, que es la intersección entre la identidad y la función, este punto pasa a tener una derivada cuyo módulo es mayor que 1. Cuando este punto, que es en realidad el punto fijo, ¿no es cierto? Acá, en este punto, lo que tenemos es exactamente alfa menos 1 sobre alfa, ¿sí? Si este punto, por ejemplo, le doy 2.9, en este punto la función cruza la identidad con una pendiente cuyo módulo es un poco menor que 1, entonces el comportamiento es una espiral descendente. Vamos cayendo hacia el punto crítico. Ahora, cuando yo empiezo a darle un valor más alto a alfa, la parábola se hace un poquitito más alta y alrededor de este punto yo no tengo comportamiento estable, repele. ¿Sí? Obviamente, si yo apunto al punto crítico acá, supongamos que, me imagino que sea, por ejemplo, 0.67, ¿sí? Voy a tener, como me está ocurriendo ahora, un comportamiento que es oscilatorio, pero la oscilación va aumentando. Si lo dibujo con esta iteración, vemos que el comportamiento fue exactamente eso. Comenzamos con una oscilación muy pequeña y la oscilación fue aumentando. Me quedé chiquito, vamos a suponer que es 0.675 y bueno, le tardó un poquitito más de tiempo, 0.678, ¿sí? Sigo teniendo siempre el mismo comportamiento, oscila y después se hace más grande y si me pongo a buscar es probable que en algún momento enganche al punto crítico y me quedo ahí y no itero para nada. Bueno, entonces con valores mayores a 3.45 ya tengo el doble, la doble bifurcación de periodo, ¿sí? Entonces, en vez de tener simplemente un comportamiento oscilatorio periódico, tengo dos. Es como, por decirlo de alguna manera, para imaginarnos, es como que la órbita periódica primero era un círculo, luego es tal que en vez de llegar al punto de origen, llega al punto de origen un poquitito corrido, entonces tiene que dar otra vuelta y después de la segunda vuelta engancha al punto inicial, ¿sí? Arrancamos en un lugar, damos una vuelta, pero en vez de llegar al punto de partida, llegamos un poquitito corridos, damos otra vuelta y llegamos al punto inicial. Bueno, esto no es ni cerca todo lo que le pasa al mapa logístico, la ecuación logística. Va a ocurrir una cosa que es realmente muy interesante. Después de 3.54409 va a haber otra bifurcación de duplicación de periodo y acá viene una de las cosas más interesantes de esta rama de la ciencia, de la universalidad dentro del caos, y es, va a aparecer una constante que se conoce como constante de Feigenbaum, que me está diciendo cada cuánto va a ocurrir una bifurcación por duplicación de periodo. Entonces, supongamos que alfa 0 es la primera bifurcación, que es cuando alfa vale 3. Alfa 1 es la segunda bifurcación, que es cuando pasamos de periodo 2 a periodo 4, 0.34494. Y alfa 2 es la tercera bifurcación de periodo, que es 3.5449, que pasamos de periodo 2 a periodo, de periodo 4 a periodo 8. ¿Sí? Entonces, hacemos esa cuentita, la diferencia entre la segunda bifurcación menos la primera sobre la tercera menos la segunda, y eso nos da un valor que es una constante que vale aproximadamente 4,66 o 4,67 y me va diciendo en qué momento van a ocurrir las diferentes bifurcaciones. O sea, yo sé que la que va a ocurrir la cuarta, o sea, con periodo 8, va a ser en 3,56437, porque básicamente lo que tengo que hacer es tomar
esta distancia entre alfa 2 y alfa 1, dividirla por la constante de Feigenbaum y sumársela a alfa 2. Y de esa manera ya sé en qué momento va a ocurrir. O sea que lo que estamos diciendo es, yo ahora puedo venir acá y encontrar con los valores con los cuales estamos trabajando, por ejemplo, 3,599, y encontrar una determinada cantidad de bifurcaciones de periodo. Insisto, esto no lo vamos a hacer ahora porque nos tomaría horas hacer todos los experimentos. Ustedes implementan este modelo y hacen los experimentos y cualquier cosa me preguntan. ¿Sí? Yo creo que quedó claro cómo es que es este gráfico. ¿Sí? Voy con el X verticalmente hasta la parábola y luego con el Y, o sea, con haber aplicado f de x horizontalmente hasta la recta de identidad. Verticalmente hasta la parábola, horizontalmente hasta la identidad, y así voy obteniendo este gráfico. Una cosa realmente interesante, pero realmente interesante en esto, es como la constante de Feigenbaum es mayor que 2, eso quiere decir que la secuencia converge a un determinado valor que podríamos llamarlo alfa omega. ¿Sí? Básicamente lo que estamos diciendo con esto es cómo entre bifurcaciones la distancia se va reduciendo por 4.667, ¿sí? Eso, perdón, 669. Eso quiere decir que llega un momento en el que seguimos avanzando y se acumuló una cantidad infinita numerable de bifurcaciones. A ese valor lo llamamos alfa omega, 3,56995 o 3,57 si quieren, donde tenemos una oscilación con periodo 2 a la omega. Esto es interesante, ¿no es cierto? Porque ya sabemos que 2 a la omega es infinito no enumerable, ¿no es cierto? O sea, ahí ya está ocurriendo algo que nos tiene que llamar la atención, ¿sí? Visualmente, tal vez con 3,57, una determinada cantidad de X ceros, o sea, básicamente siembro el espacio de fases con condiciones iniciales, y luego para cada una de esas semillas evalúo el sistema una determinada cantidad de veces, 1000, 10.000 o algo por el estilo, para garantizar que he dejado atrás cualquier tipo de comportamiento transitorio y lo que veo es el comportamiento estacionario. Esto es un horizonte, porque cuando tengo un comportamiento asintótico y la convergencia asintótica es meta estable, no termina nunca el transitorio para ninguna cantidad finita de iteraciones. Pero bueno, lo dejo iterando, y luego de haber iterado la suficiente cantidad de veces, entonces sí me pongo a graficar acá cuáles son los valores que han sido visitados por el sistema, también iterando el sistema una determinada cantidad de veces, pero en este caso graficando. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es, para una determinada cantidad de semillas, supongamos de 0 a 1 a 0,9, ¿sí? Itero con esas 9 semillas, lo que hago es lo siguiente. Primero, itero el sistema 1000 veces sin graficar, y luego itero el sistema 1000 veces pero graficando y poniendo como altura el valor de x que se va obteniendo en cada iteración. Entonces, ya sabemos que para valores entre 2 y 3, el sistema converge a un punto fijo estable. En 3 ocurre una bifurcación y pasamos a tener una
órbita periódica de periodo 2, entonces vamos a tener XA y XB como únicos valores. Luego para 3,44, etcétera, etcétera, vamos a tener la segunda. Luego para 3,45 no sé cuánto la tercera. Y llega un momento en el que estamos en A omega, que es el punto donde tenemos una cantidad omega de bifurcaciones y que el periodo de la bifurcación es 2 a la omega. Bueno, seguimos graficando porque nada nos impide superar el valor de alfa omega y obtenemos esto que se ve acá, que lo vamos a ir viendo con un poco más de detalle en lo que viene a continuación. Una cosa que uno se pregunta cuando mira este gráfico es, bueno, claramente es fractal, porque cada partecita que nosotros tenemos acá es como una especie de gráfica de todo. Y esa autosimilitud geométrica la vamos a explorar más adelante. Bueno, en el punto de acumulación, en alfa omega, el sistema está cumpliendo por primera vez dos de las tres condiciones de sistema caótico. La primera condición que cumple es la sensibilidad exponencial a las condiciones iniciales, o sea, básicamente, si nosotros cambiamos apenas la condición inicial, las trayectorias van a ser parecidas al principio, pero luego van a ir divergiendo y, bueno, por lo tanto tenemos un exponente de Lyapunov positivo. La segunda condición que se cumple es, tenemos trayectorias periódicas densas, porque, tal cual dijimos, si yo engancho el punto XA, XB del periodo 2, entonces me quedo en una oscilación inestable del periodo 2. Si engancho el alfa menos 1 sobre alfa, encuentro un punto fijo que es inestable, pero el sistema se queda sin oscilar, se queda en ese punto. Y si engancho XA, XB, XC, XD, tengo periodo 4, o sea, básicamente están todos los periodos para 2 a la K y K entero, o sea, tengo una cantidad infinita, enumerable, de órbitas periódicas y están todas juntas. Tengo una versión débil de la tercera condición, que es la transitividad topológica. ¿Por qué? Porque obviamente si nosotros miramos en detalle el diagrama de estabilidad, vamos a ver que hay regiones del diagrama que no están siendo visitadas nunca. Sí, pero las regiones que son visitadas son densas porque tenemos una cantidad infinita no enumerable de puntos que las componen y cualquier trayectoria que pasa por cualquiera de los puntos de cualquiera de esa región, tarde o temprano termina visitando a cualquiera de las otras regiones. O sea, básicamente lo que tenemos acá es una versión débil de la transitividad topológica, que es para todas las regiones o todos los segmentos del diagrama de fases que son visitados por las órbitas. Cualquier órbita que pasa por cualquier segmento inexorablemente pasa por cualquier de los otros segmentos. A este comportamiento, que no es exactamente caótico, se lo denomina ergódico. O sea, básicamente el comportamiento ergódico es como un comportamiento caótico, pero en el cual tenemos como zonas prohibidas. Hay regiones del espacio de fases que no son nunca visitadas por el sistema, pero las regiones que son visitadas se caracterizan porque si una órbita pasa por una región, esa órbita va a terminar pasando por todas las otras regiones. En este punto no puedo más que mostrar una linda similitud que tiene lo que estamos viendo con el conjunto de Cantor. ¿Sí? Acá cada bifurcación es como si fuese cada aplicación del iterador de Cantor, por el cual pasamos de tener un segmento a tener dos segmentos con un hueco en el medio, luego pasamos a tener 4 segmentos con un hueco grande entre los dos primeros y los dos últimos, y huecos pequeños entre el primero y el segundo, y el tercero y el cuarto, y luego 8, y luego 16, etcétera, etcétera, hasta llegar a algo denso. Algo denso es algo infinito no enumerable, por eso es que en el punto de acumulación
al omega tenemos órbitas densas, porque están todas las órbitas posibles con periodo 2 a la k para k entre 0 e infinito enumerable omega. ¿Sí? Es realmente interesante lo que está ocurriendo con el conjunto de Cantor, con la ecuación logística en este punto. Si continuamos, vamos a ver que por encima del punto de acumulación, entre alfa 3,57 y 3,83, tenemos un efecto que se denomina intermitencia, o sea, comportamientos ergódicos separados por comportamientos estables. Una forma de entender lo que ocurre con eso es evaluar numéricamente el exponente de Lyapunov para diferentes valores de alfa. Entonces, todos los valores que están por debajo de 0 muestran comportamiento estable en el sistema. Y fíjense que tenemos comportamiento estable, o sea, no tenemos todavía como es divergencia exponencial respecto de las condiciones iniciales hasta no haber llegado al punto de acumulación, al 3,57 que está más o menos por acá. ¿Sí? Hay momentos que es donde ocurren las bifurcaciones en las cuales el exponente de Lyapunov es 0, o sea, la distancia entre condiciones iniciales se mantiene pareja a lo largo del tiempo. Tenemos órbitas que son paralelos entre sí, pero nunca, antes de llegar al punto de acumulación, a alfa omega, nunca teníamos un comportamiento donde las órbitas se separaran entre sí exponencialmente. Bueno, llegamos al punto de acumulación y entre 3,57 y 3,82, que está más o menos por acá, en toda esta región tenemos este comportamiento intermitente, que son regiones donde hay comportamiento ergódico separadas entre sí por regiones donde hay un comportamiento estable. Ese comportamiento estable, si lo vemos en el diagrama de estabilidad, son estas regiones que hay acá, donde tenemos órbitas periódicas de periodo bajo. Es más, son órbitas periódicas de periodo P, donde P es un número primo, que luego, si aumentamos el valor de alfa un poquitito, va ocurriendo para ese periodo P una mini cascada de duplicaciones de periodo y tenemos una mini versión del diagrama de estabilidad en esa región, recordando que esto es fractal. Voy a tratar de ilustrar esto con este otro aplicativo que mínimamente ustedes también van a tener que tratar de elaborar, que nos está dibujando el diagrama de estabilidad para todos los valores de alfa. Bueno, a mí este aplicativo me permite, por ejemplo, elegir acá esta región, que es donde veo que hay como una especie de ventana de estabilidad, y me hace un zoom. Obviamente tenemos una distorsión del espacio, y me muestra todo lo que está ocurriendo. Voy a moverlo un poquitito para arriba, para que ustedes vean que ahí abajo tengo, perdón por esto, fíjense que ahí abajo tengo una barra de estatus, por llamarlo de alguna manera, que me permite visualizar los valores. Entonces, acá estoy en alfa 3.8287, y acá de nuevo, cuando tengo ergodicidad de nuevo, estoy en alfa 3.8568. Y los valores de X que tengo son 0,15161, 0,49155 y 0,94564. ¿Sí? Tengo XA, XB, XC, tal que f de XA es XB, f de XB es XC y f de XC es XA. Y fíjense cómo, aumentando el valor del parámetro,
tengo una bifurcación de periodo, luego tengo otra, y tengo un mini diagrama de estabilidad fractalcito acá, que me va generando todas las posibles órbitas de periodo 2 a la K por 3 en este caso. O sea, tal cual decíamos en las transparencias, lo que está ocurriendo es, para cada P' me aparece una región donde tengo un comportamiento estable con una órbita P. Y es interesante, acá, digamos, no lo voy a explorar mucho porque, como decíamos, esto es universal. Entonces, la exploración de estas propiedades intensamente extrañas de este diagrama de estabilidad las vamos a ver en otros sistemas dinámicos que son, entre comillas, isomorfos a la ecuación logística, pero en las cuales son más fáciles de entender. Digamos, básicamente lo que está ocurriendo es, si yo tuviese un diagrama de estabilidad infinitamente preciso para la ecuación logística, o sea, con resolución infinita, con una cantidad de megapíxeles infinito, entonces yo puedo factorizar números enteros. Vos me decís un número entero n y yo ubico en qué lugar está en la órbita periódica de periodo n, y si está sobre el lóbulo central en la región del comportamiento intermitente, ese n es primo. Si no fuese primo, va a aparecer en algún lado en la factorización que le corresponde. O sea, básicamente, ¿qué quiero decir con esto? Si nosotros recordamos que en este punto estamos donde esto tiene periodo 3, bueno, acá adentro tengo una mini cascada de bifurcaciones de periodo seguido por el comportamiento ergódico, y acá tengo la versión del 3 del mini diagrama de estabilidad. Por lo tanto, tengo periodo 3 por periodo 3, tengo periodo 9. Pero también tengo, ponele, periodo 5. Ahora vamos a ver si enganchamos al periodo 5. Bueno, si tengo periodo 5, entonces, como estoy dentro recursivamente del periodo 3, será 3 por 5 y será periodo 15. En todos estos casos, yo me doy cuenta que no se trata de un número primo porque está ocurriendo dentro de la órbita que corresponde a la región ergódica de la órbita de un número primo, que es el 3. Para dar un ejemplo, yo acá estoy viendo una grietita de comportamiento estable dentro de una región donde el comportamiento es inestable. No tengo idea qué periodo tendrá, entonces utilizaré de nuevo mi... Uy, se me disparó, perdón. Mi explorador de zoom. Entonces veo que tengo 1, 2, 3, 4, 5. Encontré una región que tiene periodo 5. Y si le diese de nuevo, fíjense cómo hay cosas que no corresponden, estos puntitos que están por acá. Eso es porque estoy utilizando una evaluación finita, o sea, no estoy dándole tiempo infinito, y por lo tanto hay puntos que están en esta región que aparecen graficados porque yo iteré sin graficar 1000 veces, y luego de la iteración 1000 empecé a iterar. Si hubiera esperado 10.000 en vez de 1000, estos puntos raros que están por acá no aparecerían. Bueno, entonces en esta región tengo periodo 5. Y así, si sigo revisando, seguramente voy a encontrar todos los números primos. Yo sé que puedo hacer zoom para atrás con esto. Ahí está. Y hago de nuevo zoom para atrás y tengo toda la ecuación logística. Esto simplemente para, bueno, averiguar si además de la órbita de periodo 3 puedo enganchar alguna otra órbita. Bueno, yo ya sé que, por ejemplo, estas grietitas que están acá seguramente se corresponden a periodo 6 porque es la grieta estable de periodo 3 que está dentro del comportamiento ergódico del periodo 2. Yo, para darme cuenta que estoy fuera del periodo 2, tengo que moverme a partir de este punto que está acá, que es el que me está indicando que ya dejé de tener
separado en dos. Entonces, supongamos que me concentro en esta grita que está acá, que es la segunda más grande que veo después de la del 3. Voy a tratar de engancharla sin cometer ninguna torpeza con un rectángulo, más o menos por ahí. Bueno, es la grita del 5, entonces tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, tengo acá un valor 0,2287, 0,5027, etcétera, etcétera, los 5 valores, tendré XA, XB, XC, XD, XC. Esto está ocurriendo para un alfa entre 3,7383 y 3,7447. Y luego de cada una de esas 5 órbitas están las bifurcaciones de periodo. Con este valor de escala veo acá que hay otra gritita y capaz me puedo arriesgar a contar. Veo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pareciese, me puedo estar equivocando, que esta grieta se corresponde con el periodo 7. Vamos a ver qué es lo que pasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Periodo 9. O sea que estaríamos dentro del 3 de la 3. Y fíjense que tenemos de nuevo esa mugrecita que se corresponde con puntos que no están del todo evaluados. Bueno, nos podemos pasar días explorando el diagrama de estabilidad de la ecuación logística. Es realmente interesante, es realmente divertido, pero vamos a hacer una cosa que es mostrar el tema de la universalidad con algunas otras cuestiones. ¿Sí? Bueno, básicamente nos dice para alfa mayor que el punto donde termina el comportamiento intermitente, básicamente lo que tenemos es comportamiento ergódico en casi todo el espacio de fases, o sea, básicamente nos dice después de este valor de ahí en adelante, casi siempre tenemos un comportamiento ergódico, no es caótico todavía, pero sí tenemos las dos propiedades de órbitas densas y de exponente del electrón positivo, salvo muy pocos valores. Bueno, y cuando llegamos a alfa igual a 4, ahí ya tenemos finalmente comportamiento caótico, porque todo el espacio de fases está siendo poblada por trayectorias con todos los periodos posibles, ¿sí? Infinitos enumerables e infinitos no enumerables. Es interesante que cuando alfa vale igual a 4 hay una expresión analítica, o sea, esta ecuación que estamos poniendo aquí, seno cuadrado de 2 a la n por el arco seno de la raíz de x0, nos permite evaluar xn a partir de x0, o sea, el valor de la iteración luego de haber aplicado la ecuación logística n veces. Más interesante que eso es el hecho de que existen homeomorfismos. ¿Qué es un homeomorfismo? Un homeomorfismo es algo más fuerte que un isomorfismo, porque básicamente lo que me dice es, yo tengo una transformación conforme que me lleva del espacio de valores de un sistema dinámico al espacio de valores del otro sistema dinámico y que esa función a su vez es inversible. O sea, básicamente que hay una correspondencia 1 a 1 entre puntos de un sistema dinámico, de los estados de un sistema dinámico, a puntos de los estados del otro sistema dinámico. Entonces, cuando alfa es igual a 4, hay un homeomorfismo a un mapa que es muy práctico, que es el mapa diádico, que básicamente lo que hace es duplicar el valor de la variable, si la variable está entre 0 y 1, y duplicarlo y restarle 1 si la variable está, perdón, entre 0 y 1,5, y duplicarlo y restarle 1 si está entre 1,5 y 1. Y la función homeomorfa que me lleva de
la ecuación logística al mapa diádico es a la variable del mapa diádico, la multiplicas por 2pi y le haces el seno al cuadrado y con eso obtenés la variable que se corresponde con la ecuación logística. ¿Por qué es interesante el mapa diádico? Bueno, se llama mapa diádico porque básicamente si yo represento a y, que es una variable entre 0 y 1, la represento con un número binario, básicamente lo que estamos haciendo al multiplicar por 2 es mover los bits a todos un lugar hacia la izquierda, ¿sí? Porque estoy multiplicando por 2, o sea que ocurre eso. Y si el bit de la izquierda llega a la coma, bueno, lo tiro, me lo saco de encima, ¿sí? Es muy interesante esto y lo vamos a explorar después más adelante. Ya dijimos en su momento que hay en el conjunto de Cantor, en el triángulo de Sierpinski, etcétera, etcétera, hay una correspondencia entre los números entre 0 y 1 y que cuando yo tengo un número racional, lo que obtengo es una expansión periódica y que por lo tanto, cuando yo voy corriendo los bits, lo único que hago es cambiar la escala, pero el número sigue siendo el mismo. Bueno, básicamente lo mismo ocurre con el mapa diádico, ¿sí? Entonces, si yo empiezo, por ejemplo, con un séptimo tendrá valores 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1 en su representación binaria, pero cuando multiplico por 2 se transforma en 2 séptimos, cuando multiplico por 2 se transforma en 4 séptimos, y cuando multiplico por 2 se transforma en un séptimo. ¿Por qué? Porque un séptimo es menor que 0,5, entonces pasa a ser 2 séptimos. 2 séptimos es menor que 0,5, pasa a ser 4 séptimos. Pero 4 séptimos es mayor que 0,5, entonces pasa a ser 8 séptimos menos 1, que es un séptimo. Y obtuve una órbita periódica de periodo 3. Entonces, si yo en la ecuación logística con alfa igual a 4 necesito encontrar una órbita periódica de periodo 3, la busco en el mapa diádico, veo cuál es la semilla y la convierto a el valor que corresponde aplicando esta cuentita. O sea, tomo en este caso un séptimo y hago 2 por pi dividido 7 y a eso le hago el seno al cuadrado y con eso obtengo el x0 que quiero para encontrar la órbita periódica. ¿Sí? Si yo quisiese otro tipo de órbitas, hagan la prueba con una semilla 1 sobre un número primo cualquiera, por ejemplo un treceavo. Yo voy a tener un treceavo, 2 treceavos, 4 treceavos, 8 treceavos y luego 16 treceavos no, porque está por encima de 1, van a ser 16 menos 13, 3 treceavos. 3 treceavos, 6, 12, 24 no, 1. Y así vamos a ir dando las vueltitas. Bueno, esto también nos permite entender lo que decíamos recién. Vamos a tener una cantidad infinita enumerable de órbitas de periodo finito enumerable, pero la mayor parte de las trayectorias, que no son los puntos que están siendo enumerados, van a tener un periodo, entre comillas, infinito no enumerable. Bueno, llegando ya al fin, les dejo una actividad práctica que es lo que ya hemos venido anunciando, que es implementar estas 3 vistas de la ecuación logística, o sea, la vista de x de n como secuencia, la vista del diagrama de fases o del diagrama de Lyapunov y el diagrama de estabilidad, y que esas 3 vistas tengan una accionabilidad razonable, o sea, que no sean simplemente aprieto un botón y me hace un grafiquito y ya está, sino que tengan controlcitos o diálogos o algo por el estilo que me permita generar experimentos como los casos que yo les estuve mostrando recién. Por eso yo les anticipé en el grupo de Facebook que vayan viendo la manera de tener algún tipo de widget o algún tipo de controles en los aplicativos que están haciendo. Después, para aquellos que sean curiosos, hay otro hecho de universalidad en el caos que es más sorprendente, si acaso puede ser más sorprendente que el que ya mencionamos, y es, bueno, todo lo que estuvimos viendo recién, sobre todo en el diagrama de estabilidad,
no es solo para la ecuación logística, ocurre para cualquier función que tenga un comportamiento parecido al de la función logística, que es tener un valor creciente hasta un punto mayor con una determinada altura r y luego decreciente hasta 0, o sea, básicamente que la función estructural f sea una función de el cerrado 0,1 al cerrado 0,1 que tenga un máximo local, perdón, máximo global en algún lugar en el medio y que arranque de 0 y que termine en 0. Yo les propongo entonces que repitan estos experimentos con estas dos funciones que son bastante obvias, ¿no es cierto? La primera es una función que toma un semiciclo de la senoidal, o sea, arranca con 0, llega a un valor máximo y termina con 0, y en este caso el factor de escala, la altura, es alfa sobre 4, para que alfa siga siendo el mismo parámetro y tenga la misma interpretación que tiene el alfa en la ecuación logística. Si cuando alfa es igual a 1, la función toca al 1 en algún lugar a mitad de camino. Y la otra posible función es una función lineal a trozos, ¿sí? Es una, ¿cómo es? Un triangulito, o sea, es alfa sobre 2 creciendo cuando voy de 0 a 0,5 y alfa sobre 2 decreciendo cuando voy de 0,5 a 1. ¿Sí? Si hacen la prueba con esas dos funciones, van a ver que todo lo que estuvimos mostrando acá, de alguna manera, no idéntica, pero de alguna manera va a seguir ocurriendo. Así que bueno, con esto terminamos de hablar de sistemas dinámicos discretos y ya nos preparamos para el gran desembarco que son los sistemas dinámicos discretos en el plano complejo y el famoso conjunto de Mandelbrot. Así que bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Que tengan un lindo día.